Daremos comienzo con la clase número 9 de Isaías. La palabra es el capítulo 42 de Isaías. La escena es El Salvador. Primero, los beneficios de la misericordia de Cristo. Versículo 1 al 4. Segundo, Dios cumple la obra salvífica a través de Cristo. Versículos 5 al 9. Tercero, se extiende a las naciones la obra salvífica de Jehová. Versículos 10 al 17. Cuarto, los siervos de Jehová son atacados y encerrados en el calabozo de una cueva. Versículo 18 al 25. Leamos el versículo 1. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. Está diciendo que Cristo vendrá pronto y llevará a cabo la obra de la salvación. Dijo aquí, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Este hombre históricamente se refiere a Ciro, el rey de Persia. Y proféticamente se refiere a Cristo que vendrá. Por eso, Cristo vendrá y por medio del Espíritu Santo extenderá la verdad a todas las naciones. Aquí en mi espíritu se refiere al Espíritu Santo. Juan 3, versículo 34. Dijo, llevará justicia a las naciones. Significa que Cristo, proclamando el Evangelio, salvará a todos los que estén en obediencia. Y a los desobedientes el Señor los enjuiciará. Juan 8, 29. Hebreos 5, 8. Filipenses 2, 7. Versículo 2. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. Dijo, no clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. La obra salvífica de Cristo no es ruidosa como las de las personas del mundo. La gente del mundo trabaja por la gloria del honor. Ellos trabajan obligando con el poder. Proclaman ruidosamente. Pero nuestro Jesús obra serenamente la obra salvífica de Dios. Por eso las personas creen en medio de la serenidad el Evangelio y lo obedecen. Esto es justamente caminar por la senda de la vida. Esto es el mover de la obra de la vida de Jesús, la de la salvación. Versículo 3. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Nuestro Señor no quebrará la caña quebrada. Tampoco apagará la mecha que humea.
Nuestro corazón, el de los fieles, es como una caña quebrada. Dios sana corazones así de lastimados. Dios también no desecha a personas débiles como la mecha humeante. Dios salva a personas así de lastimadas y los hace sus hijos. Mateos 11:25. Nuestro Señor Jesús vino para salvar a los que estábamos sufriendo por el pecado en las manos del diablo. Nuestro Señor Jesús no desechó a los que estaban en medio del pecado. Mateo 12, versículo 20-21. Versículo 4. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. La obra salvífica no se desanimará, no fracasará. Nuestro Señor vino para expandir la justicia y la verdad en este mundo. Cristo, por medio de la cruz, mostró la justicia de Dios. Jesús vino para anunciar el evangelio de la cruz y la resurrección. Dijo, las costas lejanas esperan su esperanza, su enseñanza. Aquí costas lejanas simbolizan a todas las naciones, es decir, a los gentiles. Igualmente los gentiles también esperarán y creerán en Cristo. Versículos 5 y 6. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé y yo te construí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Dios creó y desplegó los cielos. Expandió la tierra y todo lo que ella produce. Dio aliento al pueblo que la habita. Y da vida a los que en ella se mueven. Aquí dijo, yo el Señor te he llamado en justicia. Esto significa que el Padre Dios llamó al Hijo Jesús. El Padre Dios levantó a Jesús como expiación y lo justificó como Salvador. También Dios hizo luz al pueblo escogido por Cristo para cumplir con el pacto de la salvación. Versículo 7. Para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Cristo abrió los ojos espirituales de los ciegos. Abrió los ojos espirituales. Los liberó del pecado. Jesús los guió de la tiniebla a la luz. El Señor nos guió hacia el mundo libre espiritual. Nos abrió nuestros ojos espirituales para que veamos el mundo de Dios. Versículo 8. Yo soy el Señor Jehová, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Dios no entrega a otros su gloria. El hombre puede hacer mal, pero Dios no entrega su gloria.
Dios recibe gloria aún a través del endurecido faraón. Por el endurecimiento del corazón de Faraón, Dios es exaltado y glorificado aún más. Romanos capítulo 9, versículos 17-18. Versículo 9. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Se cumplió lo que se había profetizado. Durante el reinado de Ezequías vencieron al ejército asirio. También hizo retroceder 10 grados la sombra del sol. Y también Dios dijo, hizo nuevas cosas. Aquí cosas nuevas se refiere a la obra salvífica que Cristo llevará a cabo. Versículo 10. Canten al Señor un cántico nuevo ustedes que descienden al mar y todo lo que hay en él. Canten su alabanza de los confines de la tierra, ustedes costas lejanas y sus habitantes. Dijo, canten al Señor Jehová un cántico nuevo. Esto significa que habrá muchos que recibirán salvación por medio de Cristo. Significa que la obra de la salvación de Jesús se irá extendiendo por todas las naciones. Por eso los gentiles alabarán y creerán en Jesús y serán salvos. Volverían a Dios. Aquí las gentes de Cedar son los descendientes de los hijos de Ismael. Génesis capítulo 25, versículo 13. Los habitantes de Selá son los descendientes de la tribu de Esaú. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 7. Que aún ellos, por creer en Cristo, recibirían salvación y se alegrarían. Versículo 13. El Señor marchará como guerrero, como hombre de guerra, despertará su celo, con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Dios marchará como guerrero y triunfará sobre sus enemigos. Cristo pelea contra el diablo fuertemente y sale victorioso. Versículo 14. Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido, pero ahora voy a gritar como partuenta, voy a resollar y jadear al mismo tiempo. Dios permaneció, solo dijo palabra y guardó silencio, pero que al final enviando a Cristo salva a su pueblo escogido. Dios obra fervientemente para que se lleve a cabo la obra salvífica. Versículo 15. Devastaré montañas y cerros, secaré toda la vegetación, convertiré los ríos en tierra seca y secaré los estanques. Aquí montañas y cerros simbolizan a los países que persiguen a los de Judá. Dios juzga a todos los grandes países que persiguen a los fieles creyentes. Versículo 16. Conduciré a los ciegos por caminos desconocidos, los guiaré por senderos inexplorados. Ante ellos convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré y no los abandonaré. Dios ilumina al ciego espiritual. Por Cristo lo lleva por la senda de la vida. Y también guía hacia la luz espiritual los que estaban en tinieblas. Los guía al mundo de la luz. Versículo 17.
Pero retrocederán llenos de vergüenza los que confían en los ídolos, los que dicen a las imágenes, ustedes son nuestros dioses. Pero los idólatras recibirán juicio delante de Dios. Nosotros no debemos confiar en otras cosas, sino solo en Dios. Versículo 18. Sordos, escuchen. Ciegos, fíjense bien. Mi siervo, mi mensajero, se refiere al pueblo de Judá y sus líderes. Los líderes de Judá se volvieron sordos y ciegos. Por lo que Dios, enviando profetas, reprende a los líderes de Judá. Versículo 21. Le agradó al Señor, por amor a su justicia, hacer su ley grande y gloriosa. Dios le dio las leyes al pueblo de Judá. Dijo que las obedeciera y las honrara. Pero ellos desobedecieron. Versículo 22. Pero este es un pueblo saqueado y despojado, todos atrapados en cuevas o encerrados en cárceles. Son saqueados y nadie los libera, son despojados y nadie reclama. Por la desobediencia de Judá, los entregó Dios a los ladrones. Dejó que los saquearan. Dejó que lo despojaran. Versículo 23. ¿Quién de ustedes escuchará esto y prestará atención en el futuro? Futuro se trata de recibir bendición por obedecer la justa enseñanza de Jehová. Si obedecemos por fe, seremos bendecidos. Pero si desobedecemos la palabra de Dios, nos saquearán. Versículo 24. ¿Quién entregó a Jacob para el despojo, a Israel para el saqueo? ¿No es acaso el Señor a quien su pueblo ha ofendido? No siguió sus caminos ni obedeció su ley. Israel, por haber pecado contra Dios, Dios los entregó a los ladrones. Debemos arrepentirnos de haber desobedecido la palabra de Dios. Pero al final, por no haberse arrepentido el pueblo de Judá, fueron llevados cautivos por los babilonios. Versículo 25. Por eso el Señor derramó sobre él su ardiente ira y el furor de la guerra, lo envolvió en llamas, pero no comprendió, lo consumió, pero no lo tomó en serio. Está diciendo que pronto el pueblo de Judá sería llevado cautivo por Babilonia. Pero ellos no comprenderían sus pecados ni se arrepentirían. Por lo que nosotros siempre debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Continuaremos con el capítulo 43 de Isaías. La escena del capítulo 43 es redención del pecado. Primero, Jehová, aun sacrificando a las personas, salva a su pueblo. Versículo 1 al 7. Segundo, testifica de la vanidad de los ídolos y la verdad de Jehová. Versículo 8 al 13. Tercero, profetiza que Jehová destruirá a Babilonia. Versículo 14 al 17. Cuarto, Jehová promete hacer nuevas cosas.
versículo 18 al 21. Quinto, pecado y perdón de Israel, versículo 22 al 28. Dios salva a su pueblo escogido. Los ídolos son inútiles. Jehová Dios es el verdadero Dios. Versículo 1, leamos. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Aquí Jacob e Israel se refieren al pueblo escogido. En tiempo actual se refiere a los fieles creyentes. Dios nos creó. Dio vida a nuestro espíritu. Creó toda la naturaleza, la creación. Aquí dijo, no temas. Dios creador nos gobierna. Nosotros somos de su pertenencia, dice. Dios nos ha salvado. Ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Nos llamó y nos hizo sus hijos. Aquí Dios nos dice, tú eres mío. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Capítulo 6, versículo 19 al 20. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Nosotros somos de Dios, somos de su propiedad. Dios nos toma fuerte y nos guía. Por eso ningún malo podrá hacernos daño. Por eso nosotros no tenemos de qué temer. Dios nos cuida. Versículo 2. Cuando cruce las aguas yo estaré contigo. Cuando cruce los ríos no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Dios cuida de sus fieles. Cuando pasemos por las aguas, Él estará con nosotros. Cuando crucemos los ríos, no nos cubrirán sus aguas. Dijo, cuando camines por el fuego no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el Mar Rojo, Dios los cuidó. También cuando cruzaron el río Jordán. Cuando Sadrán, Mesach y Abed-Nego entraron en el horno de fuego, Cristo los cuidó. Daniel capítulo 3, versículo 25 al 27. Igualmente Dios cuida y protege a sus fieles. Muchas veces nos enfrentaremos pruebas como del fuego o del agua. Primera de Pedro 1:7. Aún en medio de eso, Dios nos cuida. Versículo 3. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. Dios nos entregó a Egipto como precio de rescate. Históricamente rescató a Israel de Egipto. Los egipcios murieron ahogados en las aguas del Mar Rojo. Dios nos salva a sus fieles creyentes a una costa de sacrificar a otros. Versículo 4. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Dios nos considera precioso y digno de honra.
Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 18. Dios nos salvó con la preciosa sangre. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19. Somos hijos de Dios. Dios nos ama infinitamente. Por eso, aún sacrificando la vida de otras personas, nos salva. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 26 al 28. Versículos 5 y 6. No temas porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia. Desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos. Y al sur no los retenga. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. El pueblo de Judá fueron llevados como prisioneros por los babilonios por el pecado. Pero Dios rescata de nuevo al pueblo de Judá de las manos de los babilonios. Dios trae de los confines de la tierra a sus hijos. Hay muchos que vuelven de todos los puntos cardinales después de creer en Jesús. Está profetizando que el Evangelio de Jesús se extenderá por todos lados en el tiempo del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 1 versículo 8. Versículo 7. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Todo el que sea llamado por mi nombre se refiere a los fieles creyentes. Nosotros los fieles somos formados para la gloria del nombre de Dios. Hemos sido formados, llamados para la gloria del nombre de Dios. Dios nos salva para manifestar su gloria. Si nosotros cuidamos bien nuestra fe, será de gloria para Dios. Debemos vivir para la gloria de Dios. Versículo 8. Saquen al pueblo ciego, aunque tiene ojos, al pueblo sordo, aunque tiene oídos. Dice que el pueblo de Judá se convirtieron en pueblo ciego, aunque tienen ojos, no ven. Pueblo sordo, aunque tienen oídos, no oyen. Pero Dios sacará de los babilonios al pueblo de Judá. Por la gracia de Dios, el pueblo de Judá será rescatado de los babilonios. Aquí, ciegos se refieren a los que hicieron ídolos y confiaron en ellos. Hay personas que aunque tengan ojos, no ven. A ellos se les oscurecieron los ojos espirituales. Se les oscurecieron los oídos espirituales. Por adorar a ídolos los hombres se volvieron necios. Las gentes de las otras naciones adoraron a ídolos. Las personas de las otras naciones no supieron nunca que el pueblo de Judá regresaría de su cautiverio babilónico. Los ídolos no saben nada de la obra de Dios. Todos los que sigan a los ídolos se volverán necios. Versículo 10. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Nuestro Dios es Dios verdadero.
Nadie puede detener lo que Dios quiere hacer. Dios, rescatando a su pueblo escogido, hizo dar testimonio de Dios. No hay otro Dios creador. No hay otro Dios quien pueda salvarnos. Nuestro Dios es el único verdadero Dios. Versículo 14. Así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel. Por ustedes enviaré gente a Babilonia, abatiré a todos como fugitivos. En los barcos que eran su orgullo, abatiré también a los caldeos. Dios rescata al pueblo de Judá del cautiverio de Babilonia, enviando a los medos de Persia, lo destruye. Versículo 16. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas. Abre camino en el mar. Trae carros de combate y caballos, ejércitos y guerreros, y los deja tendidos. Cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto, así también quedaron el ejército egipcio. Versículo 18. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Aquí las cosas de antaño y el pasado es el suceso de la salida de los israelitas de Egipto. Y hacer algo nuevo se refiere a la libertad del cautiverio de Babilonia. Dijo que no recuerden las cosas pasadas. Significa que no piensen cuando salieron de Egipto. Ahora Cristo va cumpliendo la nueva obra. Jesucristo lleva a cabo la nueva obra salvífica. Abre camino en el desierto y ríos en el desierto. Esto es algo nuevo. Es obra de la salvación. Aún en lugares desérticas y desoladas, el Evangelio sería extendido. Por el Evangelio se levantará la obra de la vida. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Efesios capítulo 4 versículo 24. Versículo 20. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. Dice que llegará el día que los chacales y avestruces honrarán a Dios. Chacales y avestruces simbolizan a personas malvadas y crueles. Simbolizan a los paganos despiadados. Dios llamará a estos pecadores gentiles y los hará hijos suyos. Los chacales muerden y arrancan. Los avestruces los tienen en el desierto sus huevos y nadie los cuida. Job 39, 13 al 16. Dios traerá gente así y los hará sus hijos. Gente malvada se volverá buena.
Gente mala se volverá buena por creer en Jesús. Ahora se abre el camino. Este camino es Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6. El agua es la obra de la vida que trae Jesucristo. Así Jesús nos da de beber las aguas de la vida. Versículo 21. Al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. ¿Cuál es el propósito de nuestra creación? Para proclamar la alabanza a Dios. ¿Cuál fue el propósito de rescatar al pueblo de Judá de los babilonios? Dios nos ha formado para que seamos de su alabanza. Efesios 1:6. Por lo que debemos dar siempre alabanza y gratitud a Dios que nos salvó por gracia. Debemos estar agradecidos y siempre dar alabanza y gratitud a Dios que nos salvó por su gracia. Versículos 22 y 23. Pero tú, Jacob, no me has invocado, tú, Israel, te has cansado de mí. No me has traído el cordero de tus holocaustos, ni me has honrado con tu sacrificio. No te he abrumado exigiendo ofrenda de grano, ni te he agobiado reclamando incienso. Dios salvó al pueblo de Judá. Dios derramó sobre ellos un amor infinito. Pero el pueblo de Judá no lo buscó. Es más, ellos se hicieron abrumar a Dios, no adoraron a Dios. Entregaron ofrenda por formalismo. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 14. Y pensaron que adorar a Dios era algo agobiante. Se quejaron diciendo que adorar a Dios era muy pesado. Pensaron que dar el culto era agobiante, que orar era un trabajo duro. También entregar ofrenda a Dios lo sintieron como algo pesado. Isaías 1, versículo 11 al 15. Versículo 24. No me has comprado caña aromática, ni me has saciado con el cebo de tu sacrificio. En cambio, tú me has abrumado con tus pecados y me has agobiado con tus iniquidades. El pueblo de Judá adoró a Dios superficialmente. Esto agobió a Dios. Ellos compraron cañas aromáticas y entregaron cebo, pero lo hicieron sin fe. Isaías 1, versículo 14, versículo 25. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. El pueblo de Judá agobió el corazón de Dios con sus pecados. Pero Dios borró las transgresiones y pecados del pueblo de Judá. Dios no se acordó del pecado del pueblo de Judá. Dios perdonó todos sus pecados. Isaías 1, versículo 18 al 19. Aunque nuestros pecados sean tan rojos como el carmesí, Dios los hará más blancos que la nieve. Isaías 44, 22. Aunque nuestros pecados sean tan gruesos como las nubes, Dios las borrará. Versículo 26. Hazme recordar, presentémonos a juicio, plantea el argumento de tu inocencia. Dios dijo, presentémonos a juicio. Significa que el pueblo de Judá
piense si están en lo correcto, que si tiene algún buen argumento de que hicieron bien, que los presente. Versículos 27 y 28. Tu primer antepasado pecó, tus voceros se rebelaron contra mí. Por eso humillé a las autoridades del templo, entregué a Jacob a la destrucción total, entregué a Israel al menosprecio. El pueblo de Judá fue humillado, destruido y menospreciado. Esto es porque su primer antepasado pecó y los voceros maestros se rebelaron contra Dios. Sus descendientes, viendo eso, se rebelaron a Dios y se fueron por el camino del pecado. Concluimos con la clase número 9 de Isaías. Muchas gracias.